Buenos días y bienvenidos a mi primera lección de inglés para principiantes, para las personas que hablan el español como lengua nativa. Primero me gustaría decirles unas cuantas cosas sobre mí como profesora y sobre mi carrera profesional. He enseñado el inglés durante 5 años y tuve la oportunidad de trabajar con personas que hablan el español como lengua nativa y que quieren aprender el inglés desde cero. Por lo tanto, tengo bastante experiencia en este tipo de aprendizaje y he llegado a conocer las dificultades que tienen los que hablan el español como lengua nativa a la hora de aprender el inglés. Por eso me gustaría compartir con vosotros la diferencia que hay entre el español y el inglés y que llega a ser evidente cuando una persona intenta aprender el inglés. El español es una lengua de rasgo latín que tiene muchas similitudes con otras lenguas como por ejemplo el francés, el italiano, el portugués. Por lo tanto, para las personas que hablan el español es más fácil aprender una lengua que es más similar, mientras que el inglés es una lengua de rasgo germánico y es más similar al holandés, al noruego. Por lo tanto, las diferencias son bastante claras entre las dos lenguas. Una segunda parte de mi tutorial sería explicar unos conceptos que se encuentran en los manuales, pero pocas veces están definidas y por lo tanto me gustaría que se queden bien claras desde el principio. Pueden ver aquí 3 conceptos importantes que son el vocabulario, la gramática y el último concepto, sintaxis. El vocabulario representa las palabras de un idioma, es decir, el conjunto de palabras que representan ese idioma, pero claro, cuando aprendemos el vocabulario eso no significa necesariamente que podemos hablar el idioma, porque el idioma es una estructura lógica, estructura que nos ayuda a hablar, sea de manera oral o escrita. Por lo tanto, el vocabulario es solamente un elemento que tiene que adjuntarse a otros elementos para darnos la estructura que llamamos lengua. El segundo elemento importante es la gramática. Cada persona ha leído por lo menos un libro de gramática en su vida, así que aunque no sean muy familiares con este concepto, lo básico que tenéis que acordar es que la gramática representa los compuestos de la lengua y sus combinaciones. Es decir, esos elementos que forman la lengua como estructura. Tiene sus propias leyes, sus reglas y cada libro de gramática contiene varias reglas de gramática que tienen que ser aprendidas. Sin ellas no existiera ningún tipo de organización de la lengua. La tercera parte del pirámide, sintaxis, representa la disposición de los elementos gramaticales en la frase y su papel. En ese momento podemos hablar sobre el papel de cada elemento de gramática en la estructura. Para mucha gente este tipo de conceptos es muy vago, no se entiende muy bien qué representan, pero a través de los tutoriales nos vamos a dar cuenta de que cada vez que estamos hablando o escribiendo algo, todos estos elementos están contenidos en nuestras oraciones. Entonces, me gustaría enseñar el inglés desde una manera y desde un punto de vista lógico, no solamente aprender las leyes, las estructuras y las combinaciones sin saber por qué es así y por qué no. Porque mucha gente aprende así al principio, pero luego se olvidan. ¿Por qué? Porque nunca pueden organizarse de una manera lógica los conceptos y los conocimientos. Porque el ser humano no puede aprender algo solamente
de manera ilógica, de manera arbitraria. Tiene que aprender todo desde un punto de vista lógico y de manera lógica. Entonces, yo os propongo seguir estos cursos de tal manera que al final puedan solos contestar las preguntas y las dudas que tienen. Lo que me gustaría que supieran es que la lengua es un concepto y un conjunto que puede evolucionar a través del tiempo. El inglés ha evolucionado mucho porque es un concepto económico, social, lógico, cultural. La lengua cambia. El inglés ha cambiado mucho, ha simplificado su estructura y ha llegado a lo que hoy podemos aprender como el inglés moderno. En lo que va a seguir vamos a intentar descubrir los primeros 3 elementos que a mí me parecen muy útiles, es decir, los verbos auxiliares del inglés. Ahora vamos a hablar sobre los verbos auxiliares en inglés. Verbo auxiliar en inglés es auxiliary verb. Antes de empezar con la conjugación de estos verbos, me gustaría compartir con vosotros unas explicaciones sobre la definición de auxiliar, auxiliary. Auxiliar se refiere a un elemento, como es por ejemplo el verbo, que tiene un contenido, un significado, pero a pesar de tener un significado, desempeña también a veces un papel gramatical. Es decir, nos ayuda a crear nuevos tiempos, modos y voces compuestos. En español tenemos los verbos auxiliares ser, estar y tener, que nos ayudan a crear tiempos compuestos, como por ejemplo he caminado, has bebido. Aquí tenemos 3 verbos auxiliares, como se pueden ver en la pizarra. Tenemos el verbo to be, ser y estar, to have, tener, y to do, hacer. Primero, me gustaría hablar sobre el verbo to be, porque el verbo to be es en español ser y estar. En español tenemos 2 verbos, mientras que en inglés solamente uno. Entonces, en estructuras donde tengamos el verbo ser y estar, tenemos que usar solamente el verbo to be si queremos traducir o queremos crear la misma estructura en inglés. Entonces, vamos a ver. La conjugación del verbo to be será I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Como pueden ver en la pizarra, aquí tienen la traducción en español y claro, no he añadido el sujeto, es decir, el pronombre sujeto, para subrayar de nuevo que la regla del sujeto más predicado siempre tiene que aplicar. En este caso, si tengo una estructura que significa I am, yo soy, tengo que poner el sujeto más predicado en inglés, mientras que en español no es necesario que pongamos el sujeto. Como pueden ver también, aquí la estructura cambia por cada persona, mientras que aquí tenemos are 4 veces, aquí cambia con is y aquí con am. El segundo verbo que tenéis que aprender desde el principio sería to have. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Tener. El tercer verbo, to do, que es hacer. I do, you do, he does,
she does, it does, we do, you do, they do. Los tres verbos se conjugan aquí en la forma afirmativa. Como en español, los verbos tienen también una forma interrogativa y negativa que vamos a analizar en un nuevo video. Allí voy a analizar también la conjugación de un verbo simple, un verbo normal, y las modificaciones que pueden existir en ese verbo, y voy a poner unos ejemplos de estructuras que se pueden crear con solamente los tres verbos en la pizarra, para ver en primer lugar las diferencias ser, estar cuando tenemos en inglés to be, y también el modelo de estructuras que se pueden hacer con estos dos verbos, to have y to do. Quisiera agradecerles por haber visto mi video y espero que os haya gustado. Hasta pronto.